Daniel llegó con la esperanza de empezar una nueva vida. Horas de entrevistas, noches de ansiedad y finalmente la llamada que tanto esperaba. Estás contratado. Una agencia que competía con gigantes, campañas millonarias y clientes que podrían definir carreras. Para él, aquello no era un empleo, era la entrada a un mundo que parecía inalcanzable. Sin embargo, desde su primer día, algo llamó su atención. Todos hablaban en voz baja. Cuando ella pasaba, Claudia Sarano, la directora creativa, una mujer que imponía respeto, sin necesidad de alzar la voz, trajes impecables, mirada fija, frases cortantes. Nadie se atrevía a contradecirla. Daniel, nervioso, la conoció en una reunión de bienvenida. Ella apenas lo miró y con una sonrisa fría le dijo: bienvenido al lugar donde se forjan carreras o se destruyen en silencio. Los días pasaron. Daniel demostró talento en ideas frescas, dedicación, largas noches perfeccionando presentaciones. En Claudia lo notaba, aunque no lo decía abiertamente. Sus correcciones eran cada vez más personales, directas, casi como si estuviera moldeando a su manera. Pero había algo extraño. Los demás empleados evitaban quedarse hasta tarde. Apenas el reloj marcaba las 6. Las luces de las oficinas se apagaban una por una. Daniel lo encontraba curioso, hasta que un colega le susurró: nunca te quedes solo con Claudia. Créeme, no es buena idea. Daniel rió incómodo, pensando que eran rumores. Pero la advertencia se quedó grabada en su mente. Lo que Daniel aún no sabía era que pronto descubriría por qué todos huían al caer la noche, y cuando llegara ese momento, tendría que elegir entre su carrera o algo mucho más oscuro. Era viernes por la tarde. El ambiente en la agencia estaba cargado de cansancio y prisa por irse. Daniel terminaba de revisar una campaña cuando escuchó la voz de Claudia a sus espaldas. Daniel, necesito que te quedes un momento más. Hay unas revisiones urgentes. No, fue una pregunta, fue una orden disfrazada de cortesía. El corazón del joven se aceleró. Recordó las advertencias de sus compañeros, pero también pensó en su contrato de prueba, en las cuentas por pagar, en su necesidad de demostrar que era indispensable. Mientras los demás recogían sus cosas, él asintió. Claro, no hay problema. Las luces del piso comenzaron a apagarse en la ciudad, vista desde las ventanas. Se teñía de naranja con el atardecer. La oficina, normalmente bulliciosa, se fue sumiendo en un silencio inquietante. Daniel se quedó solo con ella. El eco de los tacones de Claudia resonaba en el suelo de mármol. Era la primera vez que veía a la oficina vacía, y la primera vez que comprendía lo que significaba estar bajo la atención exclusiva de su jefe. Claudia no lo llevó a la sala de juntas, lo condujo a su oficina privada, un espacio amplio, elegante, con estanterías llenas de libros de arte y publicidad. Pero lo que más le llamó la atención fue el mueble bar en la esquina. Una selección de licores costosos, brillando bajo una luz tenue. Ella dejó la carpeta de la campaña sobre el escritorio y, sin mirarlo, preguntó con naturalidad: ¿whisky? Daniel dudó. No sabía si decir que no sería descortés. Bueno, sí. Gracias. Ella sirvió 2 vasos. Le pasó uno y lo observó fijamente mientras brindaba. Por tu talento, Daniel. No todos los recién llegados llaman mi atención. La frase sonó como un halago, pero también como una advertencia. Para Daniel, fue el inicio de una sensación extraña, un terreno donde lo profesional y lo personal se confundían lentamente. La conversación comenzó con detalles de la campaña, pero pronto se desvió. Ella le preguntó por su vida personal, por sus ambiciones, por lo que realmente buscaba en la agencia. Cada palabra de Claudia era medida, calculada, ¿no? Y poco a poco, los cumplidos empezaron a tener un tono diferente. Esa noche fue el punto de quiebre. Lo que parecía una simple reunión de trabajo se convirtió en el primer paso hacia un juego peligroso del que Daniel ya no podría salir ileso. Los días siguientes
parecieron volver a la normalidad en reuniones, presentaciones, clientes exigentes. Pero Daniel no podía quitarse de la cabeza aquella noche en el whisky, las preguntas personales, la manera en que Claudia lo miró, como si viera más allá de lo que mostraba Anne. Y entonces volvió a ocurrir en una campaña con fecha límite. El reloj marcando las 8, y Claudia otra vez en la puerta de su escritorio. Daniel, quédate necesito tu ayuda. El resto de la oficina ya estaba vacía. Esta vez, él no dudó. Cada encuentro nocturno era una línea más que se borraba. Las conversaciones empezaban con correcciones técnicas y terminaban con confesiones personales. Daniel hablaba de su infancia, de sus miedos, de sus fracasos, y Claudia escuchaba con una atención que lo desarmaba. Pero había algo inquietante a veces. Cuando reía, Claudia se acercaba demasiado a Anne, o dejaba su mano descansar sobre la suya. Unos segundos más de lo normal, nunca lo suficiente para ser explícito, pero sí para encender una duda imposible de ignorar. Los rumores en la oficina crecían. Una compañera lo interceptó en el pasillo y le dijo, en voz baja, ten cuidado, Daniel. Ella no hace nada sin un propósito. Si cree que puede controlarte, lo hará. Él fingió no darle importancia, pero dentro de sí, el miedo y la atracción se mezclaban como veneno dulce. Una noche, en medio de papeles y pantallas iluminadas, Claudia lo sorprendió con una frase que lo dejó sin aire. ¿Sabes? Podrías llegar muy lejos aquí si aprendes a confiar en mí por completo. Para Daniel, cada palabra era una promesa y una amenaza. Era un juego de poder, una oportunidad única o una trampa disfrazada de halago. Lo cierto es que, mientras más tiempo pasaba con ella, más difícil se volvía a resistirse. La tensión lo consumía en el día. Intentaba concentrarse en el trabajo o en la noche. Esperaba, con temor y deseo, la próxima vez que Claudia lo llamara a su oficina Anne. Y mientras la frontera entre jefe y empleado desaparecía, Daniel comprendió que estaba entrando en un terreno donde un paso en falso podía costarle su carrera, o algo mucho más profundo. Era un martes cualquiera, pero Daniel lo sintió distinto desde temprano. Claudia lo llamó a su oficina, con una carpeta en la mano. Esta noche nos quedamos. Hay demasiado en juego con esta cuenta. Daniel asintió, aunque algo en su voz lo hizo estremecerse en cuando el reloj marcó las 9. Ya solo quedaban ellos. En la oficina entera estaba en penumbras, excepto por la luz cálida que salía de la oficina de Claudia dentro. El ambiente no era de trabajo. Las cortinas cerradas, la botella de whisky ya servida, música suave sonando de fondo. Ella lo esperaba sentada, con un gesto que mezclaba cansancio y control absoluto. Siéntate, Daniel. Hoy quiero hablar de ti, no de campañas. Ese fue el instante en que Daniel entendió que todo había cambiado. No era solo una revisión, no era solo trabajo. Anne era un juego de poder, y él estaba en el centro. Claudia se levantó, caminó lentamente, y apoyó su mano sobre su hombro. En su perfume lo envolvió. En sus palabras fueron un susurro calculado. Eres diferente a los demás. No tienes miedo de quedarte conmigo. El corazón de Daniel latía con fuerza. Anne sabía que cualquier decisión en ese momento marcaría su destino. El silencio se volvió insoportable. Claudia lo miró fijamente, tan cerca que podía sentir su respiración. Luego, con una sonrisa apenas perceptible, dejó escapar la frase que lo paralizó. Puedo llevarte a la cima, o puedo destruirte mañana mismo. La elección es tuya. Daniel tragó saliva. Sabía que no era una exageración. Ella tenía el poder de hacer realidad sus sueños o convertirlo en un paria en la industria. Era el clímax de un juego que había comenzado semanas atrás. Daniel debía elegir ceder al magnetismo de Claudia y perderse en su control, o enfrentarse al riesgo de perder todo por lo que había luchado. Daniel cerró los ojos un instante
Podía escuchar su propia respiración, mezclada con el sonido del hielo, derritiéndose en el vaso de whisky. Finalmente, abrió la boca. En las palabras que salieran de él en ese instante, no solo definirían su futuro en la agencia, también marcarían quién era. En realidad, el narrador cierra la página. La respuesta de Daniel fue inesperada y cambió para siempre la relación entre él y Claudia. El aire parecía más denso en aquella oficina. Daniel sabía que cada segundo de silencio jugaba en su contra. Claudia lo observaba, segura de que el cedería. Era la misma mirada con la que había quebrado a decenas antes que él. Finalmente, Daniel habló con voz firme, aunque la tensión lo desbordaba. Yo vine aquí a trabajar, Claudia, no a convertirme en tu pieza de ajedrez. El rostro de ella se endureció. En un destello de sorpresa, cruzó por sus ojos, pero fue fugaz, reemplazado por una sonrisa peligrosa. Eres más valiente de lo que pensaba. ¿Sabes lo que significa desafiarme? Daniel sostuvo la mirada. Por primera vez desde que entró a la agencia, no se sintió pequeño en ese instante. Daniel eligió perder antes que venderse. Eligió conservar lo poco que le quedaba de sí mismo, aun si eso significaba destruir su futuro profesional. Claudia dejó el vaso de whisky en la mesa. Se acercó aún más, inclinándose hasta quedar a centímetros de su rostro. Susurró con frialdad. Entonces, estás despedido. Daniel salió de la oficina con las piernas temblorosas y la certeza de que había tirado por la borda la oportunidad de su vida. El pasillo vacío le pareció eterno. El eco de la puerta cerrándose tras él sonó como una sentencia, pero mientras caminaba bajo la luz fría de los pasillos, una extraña calma lo invadió. Había elegido, y esa elección le pertenecía. Claudia quería moldearlo, poseerlo, controlarlo. Pero al negarse, Daniel ganó algo que no podía comprarse con un sueldo, ni con poder. Ganó el derecho a seguir siendo él mismo. La mañana siguiente, cuando recogió sus cosas, notó las miradas de sus compañeros. Algunos parecían sorprendidos de verlo con vida profesional después de haber estado tantas noches con ella. Otros lo miraban con respeto silencioso. Claudia no volvió a hablarle, pero una semana después, Daniel recibió una llamada inesperada. Otra agencia lo quería entrevistar, y lo curioso era que, en la industria, todos parecían haber escuchado que había tenido el valor de decirle no a Claudia Serrano. Daniel perdió un trabajo, pero ganó una reputación, y a veces, en un mundo gobernado por el miedo y las apariencias, la verdadera victoria es tener el coraje de resistir. No todos los ascensos llevan hacia arriba, algunos te hunden en un lugar del que nunca regresas.